quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Bien, gracias a Dios. Den un gloria a Cristo, pónganse cómodos. Vamos a hablar de la palabra de Dios esta tarde. Cuando yo reflexionaba en este versículo, para poder hacer conexión con la idea de la niñez, a mí me llamaba la atención lo que dice la Escritura, ¿no? Aunque ella se olvide de lo que parió, de lo que dio a luz, o aunque ellas se olviden, porque luego, alguna vez yo recuerdo que reflexionando aquí he dicho que pues las madres no se olvidan de los hijos, pero en realidad ustedes saben que sí hay mamás que se olvidan de los hijos, ¿verdad? Hay madres que abandonan a sus hijos, incluso recién nacidos, y eso es, vamos a llamarle atípico. Ahorita van a entender mejor por qué es atípico. Si yo recuerdo un poco esto para el final, lo retomo. Es anormal, llamémosle. Es excepcional. Y de alguna manera, pues las excepciones son necesarias porque son las que ayudan a confirmar la regla. Pero de que existen mujeres que se olvidan de sus hijos, incluso debo decir que matan a sus hijos, existen mujeres que matan a sus hijos. Y entonces, pareciera ser que eso no ocurre, pero en realidad sí ocurre. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque el Señor desde entonces hace esa reflexión como diciendo, es casi imposible que una madre se olvide de lo que dio a luz. Pero luego dice, mas aunque se olvide de él, de lo que dio a luz, pues ella de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. O sea, en la mente de Dios está presente la idea de que lo natural es que no se olvide, pero Él sabe que sí ocurre. Es importante entender eso porque a partir de ahí nosotros vamos a poder valorar entonces lo que Dios nos quiere decir. Esta tarde, precisamente nosotros, a propósito de esa idea que estamos manejando para introducirnos un poquito, le hemos llamado al tema niños de Dios. Nosotros estamos llamados a ser precisamente niños de Dios. Hay por ahí en algún lugar, algún movimiento que así se llama, de pronto me quedé patinando un poco con esa expresión, pero aquí estamos hablando solo del tema referente a nosotros, para identificarnos precisamente con esa relación que debe existir con nuestro Dios. Y a partir de este tema que estamos nosotros tratando de compartir esta tarde, vamos a compartir esta tarde, yo les voy a invitar, como siempre lo hacemos para tratar de ser lo más digeribles posible, a pensar en tres aspectos, en tres cosas que la Biblia en este versículo específicamente que está manejando aquí está estableciendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La expresión que el Señor a través de Isaías maneja en el versículo 15 es una expresión que hace referencia cuando lo personaliza y lo expresa como si se estuviera dirigiendo a una persona. Fíjense bien, voy a tratar de explicar varias cosas en una sola. Está haciendo una referencia en general al pueblo de Israel como una sola persona. Y a la vez también es algo que necesitamos entender, que luego todas estas son figuras hermenéuticas que hacen falta entender para interpretar correctamente la Biblia. Hace énfasis o hace referencia no solamente a Israel como pueblo, sino también a la ciudad, ¿sí? A la ciudad básicamente en este caso de Jerusalén, donde habla de construcción, donde habla de destructores, donde habla de una serie de cosas. Y de alguna manera lo que voy a hacer esto, cuando la palabra de Dios nos invita a nosotros a pensar en el pueblo de Israel por un lado, y en la ciudad de Jerusalén como representativa, en este caso también del pueblo de Israel, al final del día eso nos permite a nosotros poder ir aterrizando las cosas de tal manera que podamos personificar o personalizar lo que Dios nos quiere decir. A ver si me estoy entendiendo. Cuando la palabra de Dios utiliza el nombre de una persona, que ya sabemos nosotros que es el nombre que el Señor le puso al pueblo, acuérdense ustedes del encuentro de Jacob con el ángel, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Jacob? Pues ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Cuando hace ese cambio de nombre, aunque está refiriéndose
a todo el pueblo, en realidad ustedes recordarán que el pueblo está tomando el nombre de una persona en particular. Eso nos invita a nosotros entonces a entender que aunque hable de la ciudad o aunque hable de un pueblo en general, ¿sí?, eso lo personaliza al hacer referencia al nombre de un individuo. Eso nos va a permitir a nosotros entonces que cada uno de nosotros podamos tomar lo que la palabra diga aquí, aunque esté referida a todo un pueblo, podamos personalizarlo de tal manera que podamos hacerlo nuestro de forma muy individual. Y eso es lo que yo quiero que tengamos claro. A veces parece innecesario hacer este tipo de aclaraciones, pero siempre puedo encontrarme con algún picudo por ahí que de pronto pueda hacer esa observación. Entonces, el tema que tiene que ver precisamente con la idea de niños de Dios, y de acuerdo con este versículo nos presenta 3 ideas que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera de ellas tiene que ver con esto, y recordémoslo siempre: Dios no nos olvida. Nunca. Y eso tenemos que enfatizarlo mucho. Estoy 100% seguro que no existe una sola persona que, o sea, aunque sean milésimas de segundo, déjenme exagero, en algún momento, probablemente si estamos en una situación complicada, de la que quieran, hay crisis económicas que nos roban la paz, hay crisis de relación que nos quiebran, hay situaciones de salud que en algún momento nos podemos sentir mal y no me dejen mentir, cuando estamos en ese momento a veces de crisis de salud se nos borra el cassette. ¿Sí? O sea, si estamos bien, sí, hasta alentamos a medio mundo, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. No, y nos sabemos toda la Biblia y nos sabemos todos los libros de administración y todos los libros de Eva Méndez y de, ¿verdad? Para liberar demonizados y lo que ustedes gusten y quieran. Pero cuando estamos en el momento de la crisis, ¿no?, se nos olvida todo. Viene una persona con problemas y le damos consejos y lo ministramos y estamos así como Popeye el marino, ¿no? Y vienen con otro problema y le damos consejos y le decimos cómo. O sea, siempre lo he dicho esto. Pero cuando estamos en una situación complicada, muy complicada o relativamente complicada, cuando lo que sea que nos desequilibre, se nos olvida todo. El cassette se nos borra. Y en ese momento, y debo de decir, ¿no?, que hay algunos más que a otros, algunos mucho más seguido que a otros. Así ocurre. Pero muchas ocasiones de alguna forma nos da la impresión, aun cuando no lo confesemos o no lo manifestemos, de que nos da la impresión de que Dios nos ha olvidado, que se ha olvidado de nosotros, que ya no está ahí, que ya no sigue. Y esta tarde la palabra de Dios está aquí para recordarnos que Dios no nos olvida. A veces no nos damos cuenta que que con lo que estamos pensando y sintiendo nos estamos proyectando nosotros. Porque miren, no me dejen mentir, en ese instante de crisis, o sea, la pregunta es, a ver, ¿Dios se olvidó de nosotros o en realidad en ese momento nosotros nos estamos olvidando de Dios? Si lo pensamos bien, nosotros somos los que en ese momento nos estamos olvidando de Dios, porque se nos está olvidando lo que ya dije, se nos borró todo el cassette y se nos olvidó que el Señor prometió estar ahí, que el Señor ha estado con nosotros siempre en otro tipo de circunstancias difíciles. Se nos ha olvidado. Él no nos olvida, y a veces esa sensación y pensamiento al final del día lo único que pone de manifiesto es que los que nos estamos olvidando somos nosotros. Entonces, para entender mejor de qué estamos hablando, déjenme les digo lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de olvidar, y voy a mencionar 3 o 4 cosas aquí que yo quiero que tengamos claro para que entendamos qué es lo que Dios no hace, porque eso es lo que significaría. Olvidar básicamente sería, fíjate bien, dejar de conservar en la memoria determinada cuestión, ¿sí? Lo que sea. Por ejemplo, un nombre, una cifra, un rostro, etcétera, ¿sí? Olvidar significa, fíjate bien lo que estoy diciendo, es dejar de tener en la mente lo que tú gustes.
estamos hablando de algo extraordinario, porque yo no sé ustedes, pero por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de estar allá en el rancho de mis papás, y de pronto yo escucho nombres de personas y yo digo, yo esas personas, yo de niño las conocía. No, es que allí en ese lugar hay personas con los que yo de niño conviví, y he tenido la experiencia, por ejemplo, de que cuando en alguna otra ocasión hemos estado ahí, de pronto me encuentro con personas que ellos saben quién soy yo, me hablan por mi nombre y luego, ¿qué? ¿No te acuerdas de mí, no? Pues, ¿por qué? No, yo soy fulano. Pues, ¿cómo no? Pero es que nosotros recordamos el rostro de esa persona de hace 20 o 30 años. Y ya la olvidamos. Y hay personas de pronto que mencionan el nombre de ellas ahí, en el círculo de mis padres, y escucho el nombre, sí, así, y me acuerdo me acuerdo de ellos, del nombre me acuerdo, pero estoy seguro que si las miro, no las recuerdo, porque es el rostro de ellos, dejaron de estar en mi mente. Pongan atención a lo que voy, y estoy hablando de una cantidad determinada de gente. El número de gente a la que yo pueda conocer no es infinito, es limitado. Y la palabra de Dios dice que Dios no nos olvida. Y está diciendo que el nombre de cada uno de nosotros, ¿qué creen, hermanos? No lo olvida. Y está diciendo que el rostro de cada uno de nosotros no lo olvida. Y enfatizo eso porque de pronto en la mente de nosotros no cabe, ¿verdad? Es la pregunta que medio mundo se hace, y a lo mejor nos hacemos esa pregunta, y entre muchas otras. ¿Y cómo le hará Dios para escuchar la oración de todos nosotros si somos tanto? Porque nosotros tomamos como parámetro, ¿sí?, las capacidades que nosotros humanamente tenemos para poder de alguna manera medir y poder entender la manera en la que Dios podría estar procesando toda la información y todo el quehacer que Él tiene. Y cuando tratamos de ser nosotros la referencia para poder determinar o definir o medir lo que Él puede hacer, no, pues ya no entendimos. Y no nos queda claro cómo le hace para recordar tanto nombre el Señor, y cómo le hace el Señor para recordar tanto rostro, y cómo le hace para escuchar tanta oración y para responder tanta necesidad, y tantos que somos, y luego vamos más allá, y cómo vamos más allá, ¿no? Y cómo le hará para entender tantos idiomas, y cómo le hará. No, hombre, pues mire, ya no nos preguntemos nada, simple y sencillamente creamos que el rostro, personalícelo, que mi rostro no lo olvida, que mi nombre no lo olvida, y que mi oración la escucha, que la atiende. Eso es lo importante al final del día, con lo que necesitamos quedarnos, porque la palabra de Dios nos recuerda eso. A la hora que nosotros tengamos alguna crisis, recordemos que Dios no nos olvida. Amén, hermanos. Fíjense bien. Olvidar, entre otras cosas, junto con lo anterior, significa, ahí les va, abandonar sin querer algo o a alguien en algún lugar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces de pronto nos hemos ido de algún lugar, de algún sitio, y ya cuando vamos en el camino, ¡ay, se me olvidó el celular! ¿No? O andamos en la casa y, oye, ¿dónde dejé las llaves? Y ahí andamos dejando las llaves en cualquier sitio. En la familia tenemos la experiencia de que cuando mis hermanas eran pequeñas, a mi papá se le olvidaban en el camión. Y lo hacía porque quería. Olvidamos las llaves porque queremos. Olvidamos el teléfono, lo dejamos porque queremos. Ahí va. Estoy hablando de olvidar, es un sinónimo de abandono, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo. Abandonamos algo en algún lugar o a alguien en algún lugar sin querer. ¿Sí oyeron eso? No ocurre porque queremos hacerlo. Es algo que ocurre involuntariamente. ¿Estamos? Entonces, esta es la segunda parte que nosotros tenemos que entender como importante de lo que Dios hace con nosotros. ¿De qué serviría? Y es que a veces no entendemos nosotros esa parte, ¿no? Cuando la palabra, voy a esto, con la aclaración. Cuando la palabra de Dios dice que no nos olvida,
¿no? O a veces nosotros no entendemos la idea de cuando la Biblia dice que Él se acuerda de nosotros. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y se acordó Dios de ciertos personajes. Y la pregunta es, ¿eso significa que se olvidó de ellos? No se olvidó de ellos, no se refiere a eso. Se refiere a que hay un momento establecido en el tiempo que Dios decidió intervenir a favor de X, Y o Z circunstancias de ese personaje. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando la palabra de Dios dice que Él no nos olvidará aquí, y manejamos nosotros la idea de que abandono es un sinónimo de olvido, lo que estamos diciendo con eso es que el Señor no nos abandona a nosotros. Miren, presten atención a esto. ¿De qué serviría que Dios se acordara de nosotros y dijera, pues sí me acuerdo de ti, ¿no? Ahí te veo de lejos, y que no interviniera a favor nuestro? No serviría de algo eso. Aquí lo importante es que Él se acuerde de nosotros, y en las circunstancias o situaciones donde necesitamos que Él intervenga, Él tenga voluntad para hacerlo. No nos abandona. Y es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Pudiéramos pensar, ¿no? Hay cosas con las que Él no puede, por eso se va y nos deja para que nos la arreglemos solos. Con eso no puedo yo, así es que arréglatelas tú. No hace eso el Señor. Nunca hace eso. Entonces, una tercera cosa que tenemos que entender que implicaría o significaría para nosotros, escucha esto, olvidar, es no realizar tal o cual acción porque en el momento simplemente se borró de la mente. Eso es olvidar. O sea, en pocas palabras, no actuar. Y algo que tenemos que entender nosotros es que lo que Dios hace a favor nuestro es, 1, tenernos en mente; 2, no abandonarnos nunca; y 3, actuar en el momento que Él lo considera pertinente. Y eso es algo que algunas otras veces hemos dicho nosotros que necesitamos entender. Porque nosotros queremos que Dios actúe en el momento que nosotros queremos, en el momento que nosotros sentimos que debe hacerlo. Bueno, a ver, ¿creemos, confiamos o no en Dios? Porque si nosotros confiamos en Él realmente, entonces vamos a entender que Él va a actuar en el momento en el que Él considere pertinente. Y para nosotros probablemente cuando lo haga va a parecer que tardó mucho, pero en su sabiduría Él sabe que no. Y de alguna manera el tiempo que transcurrió era el tiempo que nosotros necesitábamos para algo, y a lo mejor tenemos que descubrir para qué. Y por último, olvidar en todo caso significaría dejar de tener en cuenta una cosa, ¿no? O sea, dejar de voluntariamente, vamos. Acuérdense ustedes que ahorita hablábamos de abandonar, decíamos que es dejar algo o abandonar sin querer. En este caso pudiera ser dejar de tener en cuenta algo de manera voluntaria, ¿sí? Y algo importante que aquí tenemos que recordar nosotros, y es yo creo que algo que tenemos que dejar ahí bien remarcado para los hermanos que tienen alguna oración delante de Dios o que tienen alguna petición delante de Dios, y retomando un poquito la idea previa de que Dios actúa en el momento que Él considera pertinente, simplemente entiendan que si Dios no ha obrado es algo, ¿sí?, que el Señor sabe por qué no, y el Señor Él sabrá en qué momento lo va a hacer, y eso tenemos que entenderlo nosotros. Pero Él no va a dejar voluntariamente las cosas abandonadas, olvidadas, ¿sí?, como si dejaran de tener importancia. No lo va a hacer. Así es que cuando nosotros decimos que Dios no nos olvida, estamos hablando de que Él conserva el nombre de nosotros, conserva nuestro rostro, conserva nuestras oraciones y nuestras plegarias, las tiene presentes en su mente. ¿Amén, hermanos? Cuando hablamos de que Él no nos olvida, estamos diciendo que Él no nos abandona nunca, nunca. Pase lo que pase, vea lo que vean sus ojos, los de usted que me escucha, los de usted que me ve, entienda, Dios no nos abandona jamás. Así de simple, jamás. Cuando entendemos que Él no nos olvida, estamos diciendo, o cuando mencionamos que Él no nos olvida, estamos diciendo que Él no ha dejado de tener voluntad para actuar. Él sigue dispuesto a actuar.
Y por último, estamos diciendo con eso que en ningún momento Él dejará de tomar en cuenta y en consideración las cosas que nosotros hemos llevado delante de Él. Nunca. Se está tardando, así parece. Si realmente crees y tienes confianza en Él, entiende entonces que Él mejor que nadie sabe hacer las cosas y las hará bien y en el momento que considere necesario. Amén, hermanos. Una segunda cosa que la palabra de Dios nos presenta aquí, hablando de ser nosotros niños de Dios o por ser nosotros niños de Dios, la forma en la que Dios actúa con nosotros, a favor de nosotros, tiene que ver con la idea de que dice el Señor a través del profeta Isaías en el versículo 15 del capítulo 49, que Dios siempre se compadece de nosotros. Siempre. Siempre. Amén. Fíjese bien lo que esto significa, porque hay cosas interesantes que la palabra de Dios nos presenta acá y que si nosotros estamos listos vamos a poder aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre, 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 siempre. Como dije antes, yo espero que a ustedes les guste aprender porque a mí me gusta mucho aprender. Y debo de decir que cuando hablamos nosotros de la palabra compasión, que es donde nos vamos a enfocar, igual que anteriormente en el término olvido, cuando hablamos de la compasión, ustedes deben de saber que la palabra compasión, fíjense bien, viene de una palabra griega que ustedes y yo conocemos, y esa palabra literal, es prácticamente literal, es simpatía. La palabra simpatía en el griego significa compasión. Ustedes saben lo que es eso. Vemos una persona y dice, ay, mira qué simpático, y estamos diciendo con eso que nos cae bien, ¿verdad? Que es agradable. Esa es compasión. Fíjense qué interesante. La palabra compasión viene de un término griego, del griego viene de la palabra simpatía. Ahora, la palabra simpatía también tiene una herencia y tiene un origen en el latín. Y en el latín, la palabra básicamente es compasio, pero esa palabra en el latín, fíjense lo que significa. Significa tristeza. ¿Me siguen? Si conjugamos las dos palabras, estamos hablando entonces de que cuando vemos a una persona, esa persona nos puede generar a nosotros, según la palabra que estamos manejando de compasión, nos genera eso, compasión. Y estamos diciendo que esta persona nos está cayendo bien y que por lo mismo lo que le está pasando eventualmente, que pudiera ser alguna situación que le cause algún agravio, a nosotros nos provoca o nos produce tristeza. Eso es lo que estamos diciendo nosotros con el significado de la palabra compasión. Ahora, fíjense lo que voy. En ese sentido, entonces, la palabra compasión también conjuga, básicamente, la compasión viene a ser una virtud que conjuga dos cosas que son importantes. Empatía. La empatía, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que ver con la idea de empatarse, ¿verdad? Ver un partido de fútbol y decir, terminaron 1-1, 2-2, 0-0, 3-3, 5-5, qué sé yo. Quiere decir que terminaron iguales. Y eso significa entonces que nosotros nos ponemos en la misma, básicamente, condición de la persona que tenemos enfrente. Pero además, la virtud de la compasión, además de la empatía, conjuga también lo que viene a ser la comprensión. ¿Sí? Cuando una persona siente compasión por alguien, lo que está haciendo es que está sintiendo empatía, se está poniendo en los zapatos del de enfrente. Y eso le está permitiendo, el poder ponerse en los zapatos del de enfrente, le está permitiendo poder comprender mejor lo que esa persona está atravesando, lo que piensa, lo que siente, y por lo mismo, probablemente el cómo actúa, el cómo está enfrentando la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta palabra que es la compasión, que es de lo que el Señor está hablando acá, y ahorita lo enfatizamos, ustedes deben de saber que en el hebreo bíblico
viene de una palabra hebrea que es la palabra así como se oye, raham, con J, raham, ¿sí? Y esa palabra significa básicamente o indica la muestra de misericordia, pero también indica que la persona que tiene misericordia en su corazón, lo que tiene o lo que alberga es precisamente piedad, ¿sí? Es un reflejo de santidad, vamos, para que mejor me entiendan, en pocas palabras. ¿Me siguen? De tal manera entonces que cuando una persona o cuando un ser, y aquí es donde vamos a aterrizar las cosas, a ver, si nosotros retomamos cada una de las cosas que estamos nosotros diciendo, estamos diciendo entonces que cuando el Señor nos mira a nosotros al Señor le provocamos compasión. Eso significa que el Señor cuando nos mira con simpatía. Le caemos bien. Y le caemos también que cuando el Señor nos mira con alguna necesidad, con alguna situación que nos cause incomodidad, malestar, dolor, tristeza, lo que sea que nos cause, pero que no nos hace sentir bien, entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor se siente triste por lo que nos ocurre a nosotros. Pero no solo eso, lo que estamos diciendo nosotros es que entonces el Señor tiene una capacidad que es muy suya, que le permite, y vaya que lo hizo, ustedes y yo lo sabemos, dice el evangelista Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios, y este verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Dios tiene una capacidad que es muy suya. Yo siempre he dicho, si no fuera así no sería Dios. Que tiene la habilidad de poder ponerse en nuestros zapatos. Y cuando viene y se humana, literalmente lo que el Señor hace es venir a ponerse en nuestros zapatos. Y se empata con nosotros. ¿Me entiendo? Se hace como nosotros, como seres humanos. Pregunto, ¿qué mejor manera que esa hay de poder, ahora sí que viene la segunda parte, comprendernos a nosotros? Y entonces la compasión se refleja así de parte de Dios. Se empata con nosotros, se pone en nuestros zapatos, y nos comprende. ¿Me siguen? Y nos comprende. Una vez que nos comprende, entonces, y todo eso lo dice la Biblia, ahorita lo menciono si gustan. Entonces, Él siente misericordia de nosotros, ¿no? Puede haber cosas que de pronto pudieran ser muy condenables en nosotros, pero no nos condena el Señor, sino al contrario, porque nos comprende, siente misericordia. ¿Y saben qué ocurre? Mueve los hilos que necesita mover de tal manera que lo que pudiera condenarnos a nosotros finalmente pueda ser resuelto, y el Señor lo resuelve para nosotros, a nuestro favor. ¿Y por qué lo hace? Nada más por una simple y sencilla razón, porque esa es su naturaleza, porque todo eso es un reflejo de santidad, es un reflejo de piedad en Él. ¿Me estoy entendiendo? Eso significa compasión. Por eso dice el Señor aquí, ¿no? Que Él dice, dice, para dejar, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y el Señor entonces no deja de compadecerse de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? No sé si van siguiendo los peldaños conmigo. Una vez entonces que el Señor proyecta su piedad de esa manera, compadeciéndose así de nosotros, ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo manifiesta? Lo manifiesta, voy a mencionar solo algunas cosas, porque la compasión se manifiesta así. Fíjense bien, fíjense bien. El valor de la compasión, ¿saben qué lleva? Amabilidad. ¿Se están oyendo eso?
Ojalá y cada uno de los que estamos aquí escuchando y estamos viendo y vean mañana y escuchen mañana, entiendan que si realmente queremos actuar nosotros con compasión, escuchen esto, y a todos nos falta. Y a lo mejor tengo que aterrizarlo esto así muy cerquita. A veces nosotros cometemos, yo siempre lo he dicho un millón de veces y ustedes lo han oído. Siempre he dicho que a veces nosotros cometemos el error de ser menos amables con quien más o con quienes más debiéramos de ser amables. Sí, estoy hablando de la familia. A veces es que no entendemos la dinámica, ¿no? Es que a veces la manera en la que nosotros actuamos corresponde a situaciones de relación, vamos a decirlo así, no concretadas. Voy a poner un ejemplo. El esposo y la esposa, cuando eran novio y cuando eran novia, era más amable que una vez que es esposo o que es esposa. ¿Sí? Cuando el muchacho anda noviando, es amable con la muchacha, es amable con la novia, es amable. Y busca hacerlo. ¿Saben por qué? Porque está en un proceso de concreción, está en un proceso de conquista. Todavía no, vamos, en lenguaje coloquial, todavía no siente segura esa muchacha. Pero una vez que se casa, por eso muchas cosas cambian del noviazgo al matrimonio. Porque de alguna manera el muchacho ya no siente en el matrimonio la necesidad de conquistar, y es un error, porque de alguna forma ya la siente segura. Siente que ya logró su objetivo, ya la tiene ahí como esposa y se va a quedar ahí. Se va a quedar. Nada es para siempre, ¿eh? A menos que nosotros lo decidamos. Y a la inversa. Y si hablamos de los hijos, es lo mismo con los padres. Y si hablamos de los padres, es lo mismo con los hijos. No me dejen mentir, o sea, nosotros somos corteses, pero no siempre somos amables. ¿Qué quiero decir con eso? Somos corteses con la gente extraña, o sea, mostramos amabilidad en el trato con la gente extraña, pero muchas ocasiones no lo hacemos con la familia, con la gente que está cerca. ¿Me siguen? Y la palabra de Dios nos está diciendo que Dios a nosotros nos trata como niños que Él parió. Ahorita voy a ese punto al final. Eso quiere decir que nos trata como sus hijos. Y al sentir compasión por nosotros, Él siempre, óiganlo bien, siempre, y dije yo que eso tenemos que entenderlo todos, siempre es amable. Siempre. O sea, yo perdón que lo diga, va a ser algo así muy simple. Pero yo no entiendo a los hombres que predican y a las mujeres que predican y que condenan a todo el mundo y a todo el mundo quieran echar al infierno. Eso no es Dios. Dios es amable. Siempre. Siempre. Él no se desquicia. Él no se descontrola. Él no. Siempre es amable. Él está exento. Tengo que decirlo, ¿vale? Ya no voy a explicar más, pero Él está exento de todas las emociones que a nosotros nos ganan, nos embargan. ¿Me siguen? Así como lo oyen. Y todas las emociones desde el punto de vista psicológico que se catalogan o se califican como negativas, que no son negativas, el Señor las maneja de tal manera que nunca son negativas. Porque lo negativo o positivo no tiene que ver con la emoción o el sentimiento que nos embarga, sino con lo que generamos a la hora que nosotros actuamos según la emoción o el sentimiento que nos embarga. Y en el caso de Él, siempre controla también eso, que todo lo que genera siempre es positivo. Voy a poner un ejemplo. Alguien dice por ahí, por ejemplo, que enojarse es malo. Y no, es que la Biblia dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, entendámoslo bien. Y estoy aclarando incluso cosas que yo en algún momento he dicho. El enojo es negativo si el enojo te lleva a ti a hacer algo que dañe o afecte o agreda a los demás. ¿Sí? Pero si se está generando una situación de injusticia donde hay que poner las cosas en su lugar, ahí vas a necesitar enojo y vas a necesitar coraje. Y si el enojo y el coraje te va a llevar a tomar las decisiones para que se haga justicia con respecto a X, Y o Z situación,
entonces el resultado que se generó no es un resultado negativo, sino positivo. Y en ese sentido, el enojo y el coraje entonces no son negativos, sino son positivos. Pero también a la inversa, ¿verdad? Todo aquello que pudiera ser positivo puede generar cosas negativas y termina siendo negativo. No sé si me entendí. Pero Dios es amable porque Él es compasivo. Otra vez, ¿por qué Dios es compasivo? Porque le caímos bien. Es compasivo porque le entristeció lo que sentíamos nosotros, lo que pasábamos. Y Él se entristeció, se empató con nosotros, se puso en nuestros zapatos y nos pudo comprender. Y como nos puede comprender, entonces eso le genera a Él una actitud de misericordia a favor de nosotros. ¿Me entiendo? Termina siendo misericordioso con nosotros y proyecta de esa manera su piedad. ¿Y cómo la proyecta? En términos concretos y en términos de conducta. Siendo amable con nosotros. ¿Y es amable con nosotros? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo en que cuando alguien nos cae bien, hablamos a través de gente extraña, cuando alguien nos cae bien, somos amables con esa persona que nos cae bien? No me dejen mentir, o sea, por favor, dejemos la aureola y las alas a un ladito. Cuando alguien no nos cae bien, ¿qué tan fácil te resulta a ti ser amable con esa persona que no te cae bien? La verdad, por lo que sea, no vamos a entrar en detalles. ¿Verdad que es difícil? Porque es normal que cuando alguien te cae bien seas amable. ¿Sabes qué está pasando? Y eso es a lo que voy. Como nosotros le caemos bien al Señor y ya pasa todo ese proceso, por eso el Señor termina siendo amable con nosotros. Pero no solamente es amable con nosotros, ahí te va. La compasión también implica una asistencia a favor de las necesidades que las personas atraviesan. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor siempre nos asiste a nosotros en todas situaciones difíciles o adversas por las que nosotros atravesamos. Es amable y además nos asiste. ¿Qué significa asistirnos? Nos respalda, nos acompaña, nos aconseja, nos faculta, nos da procura los medios para que nosotros podamos superar la situación en la que nosotros nos encontremos. La compasión implica o conlleva, además de la amabilidad y el acompañamiento, o lo que llamaríamos nosotros asistencia, también conllevaría, escucha esto, un acto de perdón. ¿Sí están oyendo eso? El Señor siempre perdona. Siempre. Oiga, pastor, pero la Biblia dice siempre. Siempre perdona. Los expertos dicen que cuando una persona puede proyectar compasión a través del perdón, fíjate bien, es porque esa persona que manifiesta perdón o que otorga perdón como una manifestación de compasión, lo hace porque esa persona que está manifestando perdón o está regalando perdón ha sido víctima de otros. ¿Sí? Y cuando yo pienso en eso, entonces yo recuerdo al Señor y digo, sí, Él ha sido víctima de otros. Y entonces sabe lo que es eso. Sabe lo que es el perdón. Y tú y yo, en este caso, podemos recibir eso. Y por último, debo de decir que la compasión conlleva, junto con otras cosas, reconciliación. Reconciliación, así de simple, reconciliación. La reconciliación tiene que ver con una relación rota que se vuelve a reconstruir, que se puede restablecer. Así de simple. Y por último, quiero hablar en el punto 3, como punto principal. Acuérdense que estamos hablando nosotros de niños de Dios. Amén, hermanos. Y dijimos nosotros en el primer punto que Dios no nos olvida, y en el segundo que Dios siempre se compadece de nosotros. Siempre. ¿Sí oyeron eso, hermanos? O sea, quiero que lo entendamos. Él siempre se compadece de nosotros. Siempre. A ver, recapitulemos eso. Si decimos que siempre se compadece de nosotros, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo
que siempre le caemos bien. ¿Sí están oyendo, hermanos? Siempre le somos simpáticos a Dios nosotros. Siempre, o sea, por favor, o sea, pastor, siempre. Dice el salmista, y dije que lo iba a retomar, porque él se acuerda de nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Siempre le somos simpáticos, siempre. Pastor, pero sacúdanselo, por favor, pero es que a mí me han enseñado siempre que si yo fallo y que si yo cometo un error, es la culpa que te gana, que te mata. Pero tú le sigues siendo simpático a Dios. Pero ¿cómo, hermano? O sea, va a haber muchos que no, eso no lo entienden y no pueden entender. Pero es que esa es la compasión. ¿Quién dijo que en algún momento que el hombre falla, Dios deja de sentir compasión de esa persona? Y luego le pregunta, ¿si quién no falla? Si la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno. Siempre, entonces, recapitulando, dijimos, no siempre le somos simpáticos a Dios. Siempre siente tristeza cuando algo nos ocurre. Siempre siente empatía, desempata con nosotros. Siempre nos comprende. Siempre tiene misericordia de nosotros. Siempre. ¿Sí oyeron eso? Amén. Siempre. ¿Por qué? Porque así refleja piedad. Y en función de eso, siempre es amable con nosotros. Siempre está con nosotros para asistirnos. Siempre nos perdona. Y Él siempre está buscando reconciliarse con nosotros. Eso dice Pablo, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Bien, el punto 3 que quiero tocar acá. Esto dice la Biblia. Voy a terminar diciendo, dice la Biblia, y es el punto 3. Somos como el hijo que se da a luz. Somos como niños, somos niños de Dios nosotros. Somos como el hijo que se da a luz. Así dice la Biblia, voy a repetirlo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. ¿Sabes por qué nunca lo hace el Señor? Pensaba hacer toda una explicación. Es una cuestión psicológica, o más bien psicofisiológica, de lo que ocurre. A veces las que son mamás lo entenderán mejor, y a lo mejor válgame lo reiterativo, eso que en algún momento experimentaron, los que lo tengan más claro no lo puedan entender, pero es parte de la naturaleza y es parte de nuestra constitución lo que ocurre. Estoy hablando de lo que pasa con una mujer que acaba de dar a luz un bebé. Fíjense bien lo que estoy diciendo, de lo que acaba de dar a luz un bebé. Y lo que iba a decir es esto: ¿saben ustedes por qué Dios? Pongan atención, luego viene el reto y el desafío. Espero explicarme en pocas palabras. ¿Saben por qué Dios actúa así con nosotros? Así. Y es lo que está tratando de enfatizar en el versículo que acabamos de leer. Escuchen esto. Porque Dios se enamoró de nosotros. Escuchen. Dios se enamoró de nosotros. Aquí la cuestión está, y dije que es el reto y el desafío, y es algo que tenemos que llevarnos. El desafío está en que nosotros logremos, en una actitud de correspondencia, enamorarnos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Les voy a explicar así rapidito, a ver si toda la información la puedo sacar y no se me escapa. Hay una hormona que ustedes deben de saber que se genera en el cuerpo de la madre, y a partir de ahí en el cuerpo del bebé eventualmente, y es precisamente la oxitocina. Y es una hormona que se genera, fíjense bien, dicen los expertos que se genera una vez que la madre ha dado a luz a su bebé. Esa es una hormona que lo que hace es provocar, ellos le llaman así, una actitud o una conducta de reconocimiento mutuo. Y esa es la parte que tenemos que entender.
que cuando Dios nos mira a nosotros, Él nos reconoce. No, entiéndanlo, no nos olvida, ya lo dijimos, ni el rostro, ni el nombre, ni las necesidades, ni los problemas, ni lo que... Nada olvida el Señor. Siempre nos tiene presentes, no nos olvida. Por eso actúa con compasión a favor nuestro, por eso es amable, por eso se empata, o sea, ¿sí? Porque Él nos reconoce a nosotros. Cuando nos mira, dice, ya te había visto antes. Este es básicamente el proceso de reconocimiento. Ya te había visto antes. Te conocí una vez y ahora te estoy reconociendo. Ahora lo que sigue es que nosotros los hijos podamos reconocer a Dios. La oxitocina genera en nosotros básicamente, pongan atención, una sensación de bienestar que lo que provoca es una experiencia de enamoramiento. ¿Sí están oyendo eso? Los expertos dicen que especialmente en el caso de la madre, escuchen esto, en el caso de la madre eso se hace necesario porque a partir de ahí la madre lo que va a buscar es precisamente la protección del producto que acaba de dar a luz. Así es que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, enfrente lo que tenga que enfrentar, las dificultades que tenga que pasar, la madre lo que va a hacer. ¿Sí están oyendo esto? Voy a hacer una aclaración aquí interesante, yo no sé quién lo quiera recibir. Pero la madre lo que va a hacer es defender a su producto a capa y espada y va a buscar por todos los medios que su hijo esté bien. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios es mujer ahí. Está actuando como una mujer, está actuando como una madre. Y cuando está mirándonos a nosotros, el Señor va a buscar por todos los medios. ¿Sí están oyendo esto? Que alguien lo reciba, alguien lo está necesitando en este momento. Por eso estoy diciendo esto. Dios va a buscar por todos los medios que tú estés bien. Pero se va a requerir que, así como el Señor me reconoce a mí, como Dios te reconoce a ti, entonces tú puedas reconocerlo a Él. ¿Qué significa eso? Lo que hace un bebé, ¿no? Un bebé puede ver una mujer, puede ver otra, pero cuando ve a la mamá la reconoce y sabe que ahí va a encontrar, ahí va, fíjense lo que voy a decir. Sabe que ahí en esa mujer que está enfrente, que es su madre, va a encontrar, ¿qué creen? Todo lo que no va a encontrar en todas las demás, por muchas que sean. Porque ninguna de las demás va a estar dispuesta y en condiciones, ni va a tener los recursos, piensen lo que ustedes quieran, que la madre sí va a tener. Y estoy empezando por lo que se genera hormonalmente, para que la madre tenga que hacer lo necesario, de tal forma que su hijo o su hija pueda estar en óptimas condiciones. ¿Me siguen? Y entonces el Señor nos mira como el hijo que parió, como el hijo que dio a luz, como una madre mira a su bebé, enamorado del bebé, reconociendo a su bebé, estando dispuesto, vayan a la Biblia y díganme si no, estando dispuesto a todo para que su hijo esté bien. Nadie puede decirme que el Señor no ha estado dispuesto a todo. Tan ha estado dispuesto a todo, ¿no? Que dice Pablo, ¿verdad? Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, siempre lo menciono. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en las condiciones de Dios, o teniendo forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Por lo cual también se le exaltó y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. O sea, todo el proceso que el Señor sigue de humillación y de exaltación, ¿sabes qué es lo único que busca? Una sola cosa: garantizar que el hijo que dio a luz esté bien. Porque somos los niños de Dios. Piensa eso. Somos los niños de Dios. Yo soy el niño de Dios. Yo soy la niña de Dios. Piénsalo. Hazlo tuyo. Créelo. Cómete eso. Créelo. Necesitas creerlo. Alguien tal vez necesite creerlo más que otros, dadas las condiciones en las que se encuentre, pero
Nadie puede decirme que el Señor no ha estado dispuesto a todo. No, Él ha estado dispuesto a todo e hizo todo lo que era necesario para garantizar que sus niños estén bien. Y cuando yo veo lo que el Señor Jesús hizo, entonces yo descubro que lo que el profeta Isaías dice es verdad. Amén. Por eso algunos a la oxitocina le llaman la hormona todopoderosa, porque de pronto en la madre puede generar lo que sea necesario, porque la mamá va a defender a su cachorro, va a hacer lo necesario. ¿Sí oyeron eso? Lo necesario. Termino diciendo esto. Por esa razón, cuando el Señor nos mira a nosotros, y a lo mejor tenemos que abrir un poquito los oídos y los ojos para ver, porque lo que el Señor siente por nosotros, dado que somos sus niños, dicen los expertos que la hormona en el caso de la mujer hacia el bebé, hacia el niño, la niña que nace, le va a proveer las habilidades necesarias precisamente para que ella pueda otorgar a su hijo precisamente lo que voy a mencionar enseguida. Y lo digo rápido, sin mayor para no abundar más. Pero va a buscar, escucha esto, proveer amor. Amor, escucha esto, amor. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho amor. Y no estoy hablando de sentir bonito, no, estoy hablando de actos concretos, estoy hablando de precios pagados, estoy hablando de sangre derramada, estoy hablando de dolor, estoy hablando de abandono, estoy hablando de tristeza, de soledad. O sea, Él sufrió lo necesario para proveernos a nosotros amor. Eso es amor. Amar duele, hermanos, amar duele. Esto permite que se provea, además de amor, cuidado. Y lo que Dios tiene con nosotros es cuidado. Está al pendiente de lo que pasa con todos nosotros. Siempre. Somos sus niños. Siempre. Somos sus niños. Junto con el cuidado, el Señor nos brinda a nosotros por ese reconocimiento y ese enamoramiento que Él siente como sus hijos. Fíjate bien, nos brinda por ello alimento. Es lo que una madre va a buscar hacer con un hijo. Alimento. Pero además de eso, hay coraje, provee coraje y provee fuerza. Eso es lo que el Señor tiene a favor de nosotros siempre, hermanos. De tal manera que nosotros podamos estar en óptimas condiciones. Así es que termino diciendo, entonces, recapitulando, somos niños de Dios y la palabra de Dios dice que Dios no nos olvida, nunca. ¿Están oyendo? Nunca nos olvida, siempre nos tiene en mente, nunca nos abandona. Además de que nunca nos abandona, Él siempre está dispuesto a actuar en el momento que sea necesario y nunca olvida aquello que debe de tener en cuenta a favor nuestro, nunca. El Señor se compadece de nosotros, Él siente simpatía por nosotros, le entristece lo que nos pasa, Él siempre se empata con cada uno de sus hijos y por lo mismo nos comprende. Por ello el Señor entonces muestra misericordia y proyecta así de esa manera su piedad hacia nosotros. Por ello el Señor nos trata con amabilidad, siempre está para asistirnos en lo que hace falta. Él siempre nos perdona y siempre, escucha esto, Él siempre está buscando que nosotros tengamos una relación sana con Él, siempre. O sea, que estemos reconciliados permanentemente. Y como somos nosotros los hijos, o somos como el hijo que se da a luz para el Señor, entonces Él nos mira como una madre mira a un bebé. Él se enamoró de nosotros desde el primer momento en el que nos vio. Y no solo se enamoró de nosotros, sino que ahora nos puede reconocer y nos reconoció desde un principio como sus hijos. Por ello nos provee amor, nos provee cuidado, nos provee alimento, el coraje y la fuerza necesario para poder nosotros salir adelante. En conclusión, ¿qué nos queda a nosotros hacer? ¿Qué nos queda? Agradecerle.
Nos queda corresponderle, reconocerle a Él, enamorarnos de Él, es lo que nos queda. Y a eso te quiero invitar esta tarde. A Jesús quien puso en la tierra con su sangre el perdón.